Lectura del Evangelio según San Marcos. Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo, y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con ellos, con los 12, hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera le dijo: que nadie más coma de tus frutos. Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero a ustedes le han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban una forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pero, acordándose, dijo a Jesús: Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús le respondió: tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña: retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónanlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas. Pero si no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. También esta mañana Jesús viene desde Betania, donde se encuentra la casa de sus amigos, Lázaro, Marta y María, para ir a Jerusalén, donde tiene que realizar la obra de que el Padre le ha confiado. O sea, sale de nuestra casa para entrar en la historia donde, en nosotros, tiene que cumplir la voluntad del Padre. Ese es su alimento, que hasta sus discípulos no conocen. Así que hoy también Jesús tiene hambre, siente hambre. Está hambriento de la salvación de todos los hombres y por eso busca un árbol que dé el fruto que pueda satisfacerla. Encontra una higuera, pero no había fruto en ella. No es casualidad. En la escritura y en la tradición judía, la fertilidad de la higuera es una imagen profética de Israel que ha conocido y aceptado el Mesías, y cuyos hijos están sentados en paz debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. Al revés, la higuera estéril designa la infidelidad de Israel a su Dios y a la Torá. Ellos han rechazado la palabra del Señor, de los pequeños a los grandes. Todos cometen fraude. No hay más uvas en el viñedo o fruta en los higos. Incluso las hojas se marchitan. Así que Jesús no busca cualquier fruto, sino aquellos fuera de la época, es decir, frutos que, como la elección de Israel, vayan más allá de los límites impuestos por el curso de la naturaleza. Israel había visto y experimentado cosas que ninguna nación había podido ver, como el agua que Dios había sacado de la roca y el pan entregado en el rocío de la mañana, porque a través de su experiencia fuera testigo de la presencia de Dios entre las naciones. Pero Israel se rebeló y endureció el corazón, cerrándose con incredulidad frente al poder de Dios y frustrando así su misión. Y hoy Jesús busca a cada uno de nosotros que somos parte del nuevo Israel, o sea, la iglesia. A través de ella, Dios ha puesto en nosotros la semilla de la fe, para que, al crecer, podríamos dar en el árbol de la cruz los frutos sobrenaturales capaces de alimentar y salvar los que nos rodean. ¿Los tenemos? Probablemente no. Cuando de hecho
como hoy, el Señor busca los frutos fuera de la época, como en las situaciones en las que estamos llamados a amar a nuestros enemigos. Nos rebelamos porque nos sentimos traicionados y tratados injustamente. Creemos que Dios exija de nosotros, en lugar de proveer para nuestra vida cambiando las situaciones en nuestro favor. Pero, rebelándonos como Adán y Eva, que cortaron su relación con Dios llevándose con orgullo el fruto que no le pertenecía a ellos, nos quedamos sin la savia del amor sobrenatural de Dios, que hace crecer la fe y madurar los frutos también fuera de la época. Nos sentimos avergonzados de nuestros fracasos y cubrimos con las hojas de higuera nuestra vida desnudada y sin amor. Hojas en lugar de los frutos, o sea, mera apariencia, como la relación corrupta con Dios de los ladrones que habían pervertido el templo. Afuera, oraciones y catequesis hermosas, también muchos curas y muchos catequistas, y un corazón lejos de Dios adentro, como te sucede a ti, que hablas en contra de la corrupción del mundo y predicas la honestidad y llevas ya mucho tiempo sin perdonar y reconciliarte con aquel hermano. Como ahora, que le hablas de moral y de Dios a tus hijos, mientras en tu corazón estás lleno de juicios, murmuraciones, celos y envidias. Entonces Cristo no puede dejar de maldecir, o sea, decir mal a ti y a mí de ese árbol que tiene solo hojas y ningún fruto, que es nuestro hombre viejo. Pero ánimo, hermanos, la maldición de Jesús es el signo de su amor verdadero, que no es el cariño hipócrita de los hombres, porque lleva a la luz nuestra realidad profunda y empuja hacia el epílogo el proceso de corrupción que ya ha comenzado en nosotros. Dios lo observa todo y a pesar de haber visto en ello la corrupción, deja el templo tal cual, porque sabe que no es todavía el tiempo. O sea, deja que las situaciones en las que reina el pecado lleguen al límite y parece que ganen el demonio y el mal. Pero es solo para expulsar eternamente el demonio que compra y vende en el templo que estamos llamados a ser, para derribar las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, que son imágenes de nuestros corazones que hacen compromisos sentimentales con los demás, eludiendo así la misericordia, para prohibir que se transporten cargas por el templo, o sea, nuestras oraciones incrédulas e idolatras, y así sacarnos de la hipocresía. Por eso, la maldición eterna que afecta a la higuera sin fruto es una buena noticia para nosotros hoy. Significa que Cristo maldice para la eternidad las raíces corruptas de nuestro hombre viejo, que no puede amar, porque la maldición de la higuera es la puerta de entrada a la bendición de un nuevo árbol, creado por Dios en Cristo, la nueva vida crucificada con Él, en el cual estamos llamados a caminar para dar los frutos de la fe adulta. Y eso se logra en el bautismo y en cada sacramento administrado por la Iglesia, que nos introduce en la obra de Dios realizada por Cristo, la que era su comida. Él empujó su vida hasta llegar a ser maldición, la misma infligida a la higuera, y convertirla en una bendición con su resurrección, y así invertir lo que era el destino de cada hombre. El Señor vino a la tierra para entrar en el abismo de la muerte, llegar al fondo tocado por los pecadores, y allí acogerlos con el perdón que tiene el poder de resucitarlo. En la iglesia, Dios puede hacer que un drogadicto llegue a ser un sacerdote santo, recrear un matrimonio destruido por la traición y la violencia, que aparezca la vida en el vientre estéril de una mujer que ha echado su maternidad en el basurero del egoísmo por muchos años. Él puede convertir al pecador más endurecido en una imagen clara de su Hijo. Dios puede decirle a esta montaña, es decir, a todos los arrogantes y orgullosos, levántate y échate en el mar, y hacer que se sumerja en las aguas de la misericordia, donde nacer de nuevo, humilde y capaz de amar gratuitamente. Y nosotros, hermanos, estamos llamados precisamente a eso, llamados a lograr lo imposible en Cristo, para cambiar el curso de la naturaleza corrompida por el pecado, para decir a cada montaña que se coloca
que se coloca orgullosa en el corazón de las personas, levántate y tírate en las entrañas misericordiosas de Dios que están en la iglesia, o sea, en nosotros. ¿No te has dado cuenta de que el hambre de Jesús encarnado en los hermanos y en cada persona que vive en el mundo está buscando frutos en las ramas de tu vida? Marido, esposa, hijos, familiares, amigos y colegas y compañeros del trabajo, conocidos y desconocidos. Todos los que tienen algo en contra de nosotros están buscando los frutos del perdón en nuestros brazos extendidos con Cristo en la cruz. Para encontrar los frutos en su época no es necesaria la iglesia. Es suficiente acudir a un juez para que haga justicia. Para los que viven dentro de los límites de la naturaleza herida y esclava del pecado, es natural resolver las cuestiones con los que tienen algo en contra a través de las causas, los litigios, las reclamaciones por daños y perjuicios, el divorcio, hasta las guerras. Pero nada de esto resuelve las relaciones a la raíz, porque el mal sigue siendo arraigado en el corazón y sigue produciendo frutos de división y infelicidad. Por eso, los frutos que el próximo, agotado en la infructuosa búsqueda de la paz, piden a nosotros porque estamos en la iglesia, serán siempre fuera de la época, es decir, fuera de la lógica de la naturaleza y de la razón sumisas al pecado. Por lo tanto, Jesús nos dice hoy, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Nos dice de crecer la fe para pedir en la oración el perdón de todo lo que tentados por el diablo en la carne tenemos en contra de los demás. El perdón del enemigo, de hecho, es el fruto madurado en la iglesia, que hace visible en la tierra la fe que ha obtenido del Padre que está en los cielos el perdón de los pecados. Y ese es el fruto que hace de la iglesia una casa de oración para todas las naciones. Es decir, el lugar donde todo el mundo puede pedir, lograr y llegar a experimentar la misericordia de Dios que hace posible lo imposible. O sea, el perdón entre los hermanos, que es la anticipación de la vida celestial. Buenos días.